Esta lección de hecho, se encuentra en el primer capítulo o los primeros dos capítulos de Segundo de Samuel. De hecho, se encuentra hasta en el capítulo 3, si mi memoria no me falla. Am, y esta es la historia de un hombre llamado Abner. Y Abner era un pariente del rey Saúl, y nosotros le llamamos un tío. Pero aquí hay algo que tienes que saber sobre el idioma hebreo. Como ya mencionamos antes, en el idioma hebreo solo existen 2000 palabras. Entonces muchas de estas palabras las usan en múltiples maneras. La palabra hebrea que se usa para tío, para primo, para sobrino, se puede traducir de varias maneras. Y generalmente solo es la palabra hebrea pariente, es decir, que era un miembro de la familia. Entonces Abner era un pariente del rey Saúl. Y podemos decir que Abner era un buen hombre en varias maneras, pero también un hombre muy tonto porque se convirtió en un político. Ay, Dios. A mí no me gusta hablar sobre la política, particularmente en la iglesia, pero ciertamente puede meterse en la iglesia. Y entonces aquí tenemos a Abner, a quien he llamado un príncipe caído. Y ha sido un verdadero privilegio para mí el poder haber viajado a Hebrón algunas veces. Unas 4 veces he ido para allá. Y la tumba de Abner se encuentra justo enfrente, cruzando la calle de las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Es una zona con muchas cuevas Pero justo al cruzar la calle, ahí se encuentra esta tumba en la ciudad de Hebrón. Está la tumba de Abner. Es una historia muy triste porque no tenía que ocurrir de esta forma. Él fue un gran general y luchó muchas batallas y fue un gran guerrero. No hay duda de que era un gran hombre en muchas formas y aún así cometió errores bastante trágicos que terminaron costándole su vida. No quiero dejar esta historia fuera de nuestro estudio porque es crucial durante la transición de David convirtiéndose en el rey de Israel. Saúl ya está muerto, murió por su propia espada, y ahora la tribu de Judá se acerca con David y le dice: Dios te ha ungido para que seas rey sobre nosotros, queremos que seas nuestro rey. Entonces David es ungido por segunda vez, y es ungido para ser el rey de Hebrón, y esta es en Judá. Y este es el cuarto lugar significativo en la vida de David. Es el lugar del pacto. Es el lugar donde verdaderamente aprende a ser un rey, cómo vivir como un rey. Ahora, lo primero que quiero mencionar acerca de Abner es que él falló en seguir la palabra de Dios. A lo que me refiero es, existía esta revelación que había sido dada por el profeta Samuel y que obviamente todo el mundo ya conocía, de que David había sido ungido para ser el rey después del rey Saúl. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo hablaba sobre ello, incluso Abner lo mencionó después. Me parece que es en el capítulo 3, o no, es en el capítulo 2. Disculpen, sí es el capítulo 3, donde Abner viene con David y se refiere a esto diciéndole: sabes cómo el Señor te ha ungido. Pero, en vez de que Abner haga lo que sabe que es la voluntad de Dios, sabiendo lo que el profeta ha dicho, cuando el rey Saúl muere, Abner toma al hijo de Saúl, Isboset, el hijo menor de Saúl, y lo convierte a él en el rey de Israel. Un movimiento político. Solo está pensando en sí mismo. Él sabía lo que Dios había dicho a través del profeta Samuel, pero esto a Abner no le interesa. Lo único que a él le importa es cómo puede promoverse a sí mismo, cómo puede hacerse grande en Israel. Él quiere ser uno de los grandes líderes de la nación. Y una vez más, su error es el no comprender la autoridad. Él piensa que como él es el general, él puede escoger al rey. Y eso no es cierto. Dios escoge al rey. Lo que nos queda es aceptar la voluntad de Dios. Lo que Dios escoja, esa debe ser nuestra decisión. Sí, apoyamos a Dios, pero no a Abner. Abner dice, oh no, y toma a Isboset. Ahora, la situación con Isboset es que, bueno, a mí la verdad me da mucha pena Isboset. Isboset es el hijo menor del rey Saúl. Él no murió en la batalla, no tenemos idea de por qué no estaba en la batalla, pero bueno, no fue asesinado junto con Jonatán y los demás hijos del rey Saúl. Pero
Me da mucha lástima por este hombre porque él es puesto en una posición solo porque es hijo de Saúl. No está calificado para esto. No es un ungido de Dios. No fue Dios quien le llamó. Fue Abner el que le escogió. Entonces Abner escoge a este hombre para que sea el nuevo rey de Israel. Pero no funcionó bien. Fue un movimiento puramente político de parte de Abner. Y vamos a ver a lo largo de su vida, esta era la forma en que él trabajaba como un político. Y siempre está pensando en avanzar. Siempre avanzar. Eso es peligrosísimo. Y le costó a Abner su vida. David se había convertido en el rey de Judá. Y ahora está viviendo en la ciudad capital de Judá, que es Hebrón. Y la palabra Hebrón literalmente significa lugar de comunión. Y mientras él es el rey de ahí, él se convierte en un rey tribal, es el rey de la tribu de Judá. Mientras que Isboset es puesto como el rey es el rey de Israel. Aun cuando el resto de Israel estaba actuando como tribus individuales, pero aún así esta era su posición, su título, el nombramiento que le dieron. Pero a David, a causa de la unción que él ya tenía sobre su vida, la Biblia dice, la casa de David se fortalecía cada vez más, mientras que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Esta es una declaración muy interesante. Es porque Dios está con David. No es porque David sea un hombre grandioso por sí mismo. Sigue a Dios. Yo te animo hoy a que sigas a Dios. Hombres grandiosos como Abner. No sigas a hombres grandiosos. Si terminas siguiendo solo hombres grandiosos, te encontrarás en una posición dificilísima en muy poco tiempo. Abner es un gran hombre, pero no es tan grande como Dios. Entonces la casa de David se fortalece cada vez más. David está ganando las batallas. David es a quien todo el mundo conoce. Dios está con él. Ahora, escucha lo siguiente. Cuando esto ocurre, que la casa de David se está fortaleciendo cada vez más y la casa de Saúl debilitándose cada vez más, la Escritura dice que Abner se estaba esforzando por la casa de Saúl. ¿Qué está haciendo? Está tomando el control. Verás, las intenciones de Abner, lo que Abner en verdad quiere es convertirse en rey. De esto se tratan sus movimientos políticos. A él le gustaría convertirse en el rey de Israel. Esto no va a pasar, y eso lo descubre pronto. En sus movimientos políticos, para convertirse en el rey de Israel, Abner va a retar a Isboset. Y la forma en que lo hace, puedes leer todos los detalles, están ahí en la historia. La forma en que una de las viudas del rey Saúl, que se llamaba Rispa, él va a tomarla por esposa. Ahora, en esta cultura, quien tuviera a la viuda del rey fallecido como esposa, tiene oportunidad de ascender al trono, de ser parte de la realeza, en rey. Y es lo que él está haciendo aquí, cuando dice que está esforzándose. Está haciendo todos estos movimientos, entonces toma a Rispa por esposa para que ahora él pueda proclamarse a sí mismo como realeza. Yo voy a ser el rey. Isboset no toma todo esto a la ligera y él va a retar a Abner por esto. De hecho, Dios registra algunos de los detalles y es muy interesante, por decirlo menos. A veces hasta me parece gracioso. Pero en el caso de Abner, Abner le dice a Isboset, ¿soy yo cabeza de perro? Qué poderosa declaración, ¿sí o no? ¿Soy yo cabeza de perro para que tú hoy me hagas cargo del pecado de esta mujer? Porque él había tomado a Rispa por esposa. Y le dice, yo voy a transferir el reino de Israel a David. ¿Ves el problema? Él se cree que puede hacerlo. No está en su posición el hacerlo. Sí es un gran hombre, es un gran general, es un gran guerrero, pero no es Dios. Dios es el único que tiene el derecho de escoger al rey, y el único que tiene, en su posición, es humillarse a sí mismo, someterse a sí mismo a Dios y decir, esta es la voluntad de Dios.
Hay un buen ejemplo de esto para la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 15. Están discutiendo airadamente sobre el tema de que si tienes que ser un judío antes de poder ser cristiano. Y en cuanto Dios les da la dirección, se sientan y escriben la carta a la iglesia de Antioquía para que sea distribuida entre todas las iglesias gentiles, y dice: le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Qué declaración tan poderosa! Me encanta. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa es la forma en que debemos vivir. Lo que le parezca bien a Dios, lo que le parezca bien al Espíritu Santo, nos debe parecer bien a nosotros. Pero Abner está pensando como un político y comienza a comunicarse con David, diciéndole a David: quiero reconciliarme con la casa de David y unificar a todo Israel. Y ahí es donde confiesa que ya sabía lo que el profeta Samuel había dicho tantos años atrás y cómo Samuel había ungido a David años atrás. Él sabía todo eso. Entonces, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no obedeció? Porque él es un político y está actuando como un político. La decisión de Abner fue: si yo no puedo convertirme en el rey de Israel, entonces voy a ser el segundo al mando después de David. Vaya, movimiento político. Solo está pensando en sí mismo, avanzar él mismo, y él está viendo qué ocurre. La casa de David está fortaleciéndose mientras que la casa de Saúl está debilitándose, y él dice: hombre, no quiero estar con estos perdedores. Yo mejor me quiero ir con David. Entonces, él intenta hacer un trato con David para poder avanzar, para promoverse a sí mismo. Yo seré el segundo al mando en Judá con David. David dice al respecto de esto: hay algunas cosas que tienes que hacer. En otras palabras, hay algunos asuntos por concluir. Ese es el segundo punto. Concluir asuntos. Yo en verdad pienso que esto fue lo que alcanzó a Abner. Ahora, escúchenme con mucha atención, porque hay muchos de ustedes que luchan con esto. De hecho, pienso que todos lo hacemos, pero algunos en mayor medida que otros. Sé bueno concluyendo. Algunos son buenísimos comenzando cosas, simplemente no terminan. Comienzan muchos proyectos. En Arkansas tenemos una expresión que dice: si tienes muchos fuegos en el fierro, no todos pueden estar calientes. Creo que eso les ocurre a muchas personas. Y a los jóvenes también. Somos buenísimos comenzando cosas. Dios quiere que seas bueno concluyendo. Y Abner no era bueno concluyendo. Él está dejando muchos asuntos muy importantes sin concluir. Y voy a mostrarles de lo que estoy hablando. Cuando Abner contacta a David y le dice: quiero unificar a Israel junto con Judá, hagamos un solo reino, suena maravilloso, suena muy bien, pero David lo pone a prueba. David le dice: el día que vengas a verme, debes traer a mi primera esposa Mical contigo. Ahora, lo que había ocurrido es que el rey Saúl había apartado a su hija Mical de David y se la entregó a otro hombre. Ay Dios, leo algunas de estas historias y duele, es doloroso. Yo lloro por Mical porque la trataron como a un peón, como a un juguete. Y se la entrega a David, luego se la quita a David y se la da a otro hombre. Eso es brujería. Eso es brujería, no le podemos llamar de otra manera. Entonces David le dice: si tú, Abner, hablas en serio, traerás a Mical contigo. No vengas solo. Y para crédito de Abner, encontramos que él va y le quita a Mical, a su esposo, y otra vez. Es una historia muy triste, particularmente del punto de vista de Mical, pero demuestra que por lo menos él era sincero. Era serio, tal vez es una mejor palabra que sincero. Era serio sobre reconciliar la casa de Israel. Entonces Mical, la primera esposa de David, de quien había sido apartada, es traída ante David y se sientan juntos. Esto era un asunto inconcluso. Abner simplemente está intentando lograr avanzar,
Como dije, Saúl había entregado a Mical a otro hombre, y David le dice a Abner: si hablas en serio, entonces vas a traer a Mical contigo. Cuando Abner viene, se encuentra con David en privado. En unos momentos voy a señalar a qué me refiero cuando decimos que no incluye a otros hombres, por ejemplo, al general de Judá. Él se encuentra con David en privado y Abner le dice: voy a regresar y voy a unificar a todos los ancianos de Israel, vamos a venir y vamos a hacer un pacto contigo, juntos vamos a hacer un pacto contigo. Suena bien, pero es pura política. Suena muy bien, pero es Abner el que está a cargo aquí. Nadie está orando sobre esto. Nadie está buscando a Dios. No hay palabra profética, no hay revelación, no. Es Abner el que está diciendo lo que hay que hacer, tomando las decisiones, porque lo único que él ve aquí es una oportunidad para avanzar. Entonces David lo recibe y dice, bien, y la Biblia dice que lo despidió en paz. Lo bendijo diciéndole que el Señor vaya contigo, que las bendiciones de Dios estén contigo. Pero había un problema. El asunto inconcluso era Joab, el general de Judá, el hombre que servía bajo el rey David. Ahora tienes a dos generales involucrados: a Abner, general de Israel, y a Joab, el general de Judá. Joab no está, ni siquiera está presente en Hebrón cuando Abner llega o cuando Abner se va. La primera cosa que ocurre cuando Joab regresa es que alguien le dice: Abner estuvo aquí. Abner, oh Dios. Podrás imaginar todas sus emociones. Y él dijo: el rey le recibió, el rey le bendijo y le ha despedido en paz. Esas no eran buenas noticias para Joab. Joab odiaba a Abner. Asuntos inconclusos. Ahora, no solo se trataba de dos generales. Abner es el gran general de Israel, Joab es el gran general de Judá, y tienes aquí a dos grandes militares, pero no. Es una situación explosiva. Utilizo una imagen aquí de una granada de mano porque es como una bomba, está lista para explotar, está lista para encenderse. Abner no está tomando en cuenta todos los hechos. Como todo buen político, solo está pensando en cómo puede avanzar. Pero he aquí la razón por la que esta es una situación explosiva. Ocurrió 2 años antes y esta situación tomó lugar y Abner falló en conciliar viejas diferencias. Ocurrió 2 años antes en que Abner y Joab estaban en batalla uno contra otro. Oh Dios, es triste cuando el pueblo de Dios pelea entre sí, pero ocurre. Y eso es lo que ocurre en esta historia. Abner está luchando contra Joab y por supuesto Abner perdió la batalla, pero al perder la batalla, Abner se vio forzado a defender su vida y mata al hermano de Joab. Y por esta razón esta situación se vuelve tan complicada, tan difícil. Es una batalla. Si lo pusiéramos en un tribunal judicial, nadie condenaría a Abner de haber hecho algo malo. De hecho, yo creo que Abner intentó darle a este muchacho llamado Asael, intentó darle al hermano de Joab oportunidad. Esto es lo que pasa. Abner y sus hombres están siendo derrotados por Joab, entonces están huyendo de Joab y su ejército, y mientras huyen, la escritura dice que el hermano de Joab era muy ligero de pies, él era muy veloz. Entonces Abner voltea la mirada y mira a este soldado persiguiéndolo, buscando una oportunidad para atacarlo. Y entonces le grita, cree que puede reconocerlo y le dice: ¿acaso no eres tú el hermano de Joab? Él dice: sí, lo soy. Y le dice: por favor, voltéate y combate contra alguien más. Si estás intentando despojar a alguien de su armadura o despojar a alguien de sus armas, lucha contra alguien más, no luches contra mí. Porque si llegara a lastimarte, ¿cómo podré entonces responder ante tu hermano? La Biblia dice que se rehusó, no escuchó. Abner le advirtió por segunda vez
Y aún así no escuchó. Está diciendo, yo voy a matar a Abner y una vez que yo mate a Abner, bueno, eso lo va a exaltar como un gran militar, como un gran líder militar, tal vez un general. Y esto es una historia terrible, una historia horrible. La Biblia dice que mientras Asael está acercándose más a Abner, Abner tiene su lanza en su mano, no se voltea para pelear con él, simplemente toma la lanza y con un movimiento en reversa, así como la lanza atraviesa a este pobre joven y lo mata. ¡Qué historia tan horrible! Abner está defendiendo su vida. Cualquier tribunal judicial lo exoneraría, diría que no es culpable porque le advirtió 2 veces. Esto es simplemente legítima defensa. Pero esto a Joab no le importa. Joab dice, él mató a mi hermano, yo lo mataré a él. Esto se trata de venganza para Joab. Asuntos inconclusos, viejas diferencias. Y aunque ya habían transcurrido 2 años, Joab no se ha olvidado de esto. Él está listo para usar venganza contra Abner. Pero hay otro punto en esta historia. Algo más que es interesante. Todo esto ocurre en la ciudad de Hebrón. Ahora, por los detalles que se nos están dando en la escritura, Abner se ha ido, bendecido por David, para volver y traer a los ancianos y así poder hacer un pacto con Israel. Joab llega con su destacamento de guerra y se da cuenta de que Abner ha estado aquí, se ha ido con la bendición del rey. Y entonces él secretamente envía un mensaje a Abner. Vuelve a Hebrón porque tengo un mensaje para ti. Un mensaje secreto. El rey David no tiene idea de lo que está pasando. Y es interesante, la Biblia dice que le encontraron en un pozo llamado Sira. Y cuando investigas el significado del nombre Sira, literalmente significa asuntos inconclusos. Una vez más, no tengo idea de si estos significados se aplicaron por lo que ocurrió o de si era algo profético, no sé. Quien haya nombrado el pozo desde el principio, si lo hizo así por algo profético, la Biblia no nos lo dice, pero sí sabemos que se llamaba Sira y que significa asuntos inconclusos. Abner se da la vuelta y regresa a Hebrón. Hebrón era una de las 6 ciudades de refugio en Israel. Dios en su misericordia, Dios en su bondad, había creado un plan de justicia para que, en caso de que alguien accidentalmente matara a otro hombre, no fuera tratado como un asesino. En el sistema judicial le llamamos homicidio culposo. Fue un accidente, sí, alguien murió, pero no quería lastimarlo, no tenía la intención de matarlo. Esto fue un accidente. Entonces ellos crearon este sistema. 6 ciudades de refugio. Y mientras te encontraras dentro de esta ciudad de refugio, aun si alguien hubiera muerto, como en este caso el hermano de Joab murió, estás a salvo. Pienso que es una de las razones por las que Abner volvió. Se sentía seguro. En Hebrón. Podía ir a Hebrón y nadie podía molestarlo porque es una ciudad de refugio. Entonces él vuelve y se encuentra con Joab en la ciudad de refugio. Pero notemos lo que hace Joab. Joab era un hombre muy astuto, un hombre muy calculador. Entonces él le dice a Abner, tengo un mensaje privado para ti. Por favor, ven hacia acá. Y le dice, ven hacia acá, vamos hacia la puerta. Ahora, en el momento en que se pone en la puerta, ahora está fuera de la ciudad. Ya no están más en la ciudad de refugio. Ya han salido de la ciudad. Ahora Joab saca una daga y asesina a Abner. ¡Ay Dios! ¡Qué trágica historia! Es casi como leer un periódico hoy en día, ¿o no? Cosas que ocurren hoy. Venganzas sangrientas. Gente airada. Crímenes pasionales. Dios, la Biblia está llena de esto. Están ahí. La humanidad no ha cambiado ni un poquito.
Entonces, ¿qué ocurre mientras Abner muere en esta ciudad de refugio? David está enfurecido cuando se entera de lo que acaba de ocurrir. Está furioso con Joab por lo que Joab ha hecho, porque Joab está actuando como si él fuera el rey. Está actuando como si él tuviera la autoridad. Y aún así, David sabe que Joab es tan popular con su ejército que no puede disciplinarlo. No puede tocarlo porque, como lo ven sus hombres, Abner es el enemigo. Sí, lo mató, pero él es el enemigo y entonces los hombres van a alinearse con Joab contra David. Y David sabe, no puedo disciplinarlo, no hay nada que pueda hacer, pero también se da cuenta de que la oportunidad para la reconciliación se ha ido. Hemos perdido la oportunidad para reunificar a Israel y hacer un solo reino. Por eso está tan enojado al respecto. La historia está ahí registrada sobre David. David dice, ¿había de morir Abner como muere un villano? Y también dice, tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos y aún así caíste delante de malos hombres. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Exactamente eso pasó. Sus manos no estaban atadas. Fue su decisión el regresar. Nadie le forzó a hacerlo. Sus pies no estaban encadenados. No. Tomó la decisión de regresar y encontrarse en privado con Joab. Y Joab lo asesinó. Y David lo dice así: debía morir Abner como muere un villano, pero así es como pasó. Ahora, la escritura registra de David y también hace esta declaración. Voy a referirla primero. Dice, un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel. Oh Dios, nunca te regocijes cuando veas a alguien grande caer. Nunca. Antes que nada, considérate. Yo he conocido predicadores más grandes que yo que han caído. Predicadores más grandes, cuyos ministerios han terminado. Y me asusta terriblemente. Me orilla a humillarme a mí mismo y buscar a Dios porque yo no quiero terminar de esa forma. Un gran hombre, un príncipe, ha caído este día en Israel. Son palabras de David y él las dijo de corazón y yo creo que él tenía razón. Lo cierto es, y de hecho David dijo esto más tarde en la vida de Joab, que él había matado a un hombre mayor que él mismo. Es decir, Abner es un político y también Joab. Abner es un general y también Joab. Pero Joab es un asesino y Abner no es un asesino. Él mató a un hombre mejor que él y le dice a Salomón, ejecútalo, utiliza tu sabiduría. Y leyendo esta historia en el primer libro de Reyes encontrarás que Salomón ejecutó a Joab a causa de sus crímenes. David sabía que no podía tocarlo ahora mismo. Era imposible. Si lo hacía, iba a dividir al ejército. Solo va a crear mucha confusión. No puede disciplinarlo. Y la manera en que lo dice, porque Joab y sus hermanos, eran 3 de ellos, eran los hijos de la hermana de David. Entonces eso haría a estos hombres sus sobrinos. Y él dice, son muy duros para mí, son muy crueles para mí. Y gracias a Dios que David mantuvo un corazón tierno. Y la escritura registra cómo David siguió el féretro de Abner, va detrás del féretro y a causa de que él quiere que todo el pueblo de Israel sepa, yo no ordené su muerte. Este no es un asesinato secreto. Yo no tuve nada que ver con esto. Pero él dice, son muy crueles para mí. Y este día yo soy débil en Israel. ¿Qué está diciendo? Está diciendo 2 cosas. Soy débil porque no fui capaz de lidiar con este problema de Joab y sus hombres. Se levantarían, dividirían a mi ejército. No puedo hacer eso. A causa de nuestros enemigos que están allá, los filisteos y así. Él no veía a Israel como sus enemigos. Él veía
a las naciones que los rodeaban, como los amonitas y los moabitas y los filisteos. Ellos eran el enemigo de Dios y su reino. Pero él dice, este hombre, un gran hombre, ha muerto y yo soy débil por esto. ¿Qué está diciendo? Yo necesitaba de Abner. Vaya, qué declaración tan asombrosa. Soy más débil este día porque Abner está muerto. Es decir, si Abner todavía estuviera vivo, todavía tendríamos la oportunidad para reunificar a Israel. Si Abner todavía viviera, podríamos traer a los ancianos. Ellos lo escuchaban, él tenía la influencia, él podía hacerlo. Pero como Abner ya ha muerto, la oportunidad ya se ha perdido. Nunca más la tendrá. No en años. Y David lo sabía muy bien. Por esta razón David sigue el féretro de Abner llorando y diciendo, ¿había de morir como muere un villano? Encuentro muy interesante que David tiene que esperar 5 años. Dios, ese es tiempo que no recuperas. El tiempo es de esas cosas que es como una moneda. Tienes que gastarla, pero solo puedes gastarla una vez. Y una vez que la gastas se fue. 5 años. ¿Qué es lo que está esperando? A Israel. No está esperando a Dios. Dios ya le ungió hace muchos años. Ni siquiera está esperándose a sí mismo. Él ya está listo. Listo para ser rey de todo Israel. Pero eran 5 años más. 5 largos años. Antes de que los ancianos, y esto es en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, vinieran a David. David está esperando a los ancianos de Israel. Escúchame, en el liderazgo siempre es así. No importa que Dios te haya llamado, no importa que Dios te haya ungido, esa es la parte de Dios. No importa lo mucho que ya te hayas preparado, no importa que ya pienses que estés listo. Tienes que esperar por tus seguidores, aquellos que van a seguirte, aquellos a quienes has influenciado. Y como Abner ha sido asesinado, los israelitas no confían ni en David ni en sus hombres, están escépticos acerca de todo. David solo puede esperar por 5 años hasta que finalmente los ancianos de Israel se acercan a él y le dicen, tú eres aquel que Dios ha ungido sobre Israel. Dios. Con razón David estaba enojado con Joab por lo que había hecho, porque se había perdido una oportunidad. Y todo lo que puede hacer ahora es esperar a que los israelitas estén listos para hacerlo rey. Y así es en nuestra vida. Pensamos que ya estamos listos, que estamos preparados, pero nunca estarás listo para ser el líder hasta que la gente esté lista para seguirte. En la vida de David, acercándonos ya al final de su vida, la declaración que hace sobre Abner muriendo como un villano es una de las más tristes. No tenía que haber sido así. Si tan solo Abner hubiera dejado de ser político, si hubiera orado y hecho lo que Dios dijo, en vez de haber hecho a Isboset, el hijo de Saúl el rey, haber ido con David y decirle, sabemos lo que Dios ha dicho, sabemos lo que el profeta Samuel ha dicho, y yo quiero cooperar y ayudar a realizarlo, hubiera sido una historia diferente. No hubiera existido la batalla en la que él mató al hermano de Joab. No hubiera habido asuntos inconclusos, pero no. Intentó hacerlo a su manera, como un político. Y veo a muchas personas haciéndolo en las iglesias. Veo iglesias en las que hay una familia que controla la iglesia o una familia que tiene el dinero y que controla la iglesia y piensan que como ellos tienen a la iglesia, ellos tienen el derecho de tomar las decisiones. No. No puedes comprar una iglesia. No puedes comprar el reino de Dios. Todo lo que puedes hacer, someterte a ti mismo y decir que se haga la voluntad de Dios. David lo comprendió. Tuvo que esperar. Y después de esperar por 5 años vienen a él y ahora se convierte en el rey de todo Israel. Eso es lo que Dios había prometido 20 años atrás. Requirió mucho tiempo el llegar allá. Y muchas veces así es en nuestras vidas. Todo lo que podemos hacer es esperar hasta la oportunidad correcta. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir así como dijo que sería. No cometas los errores
de Abner. Era un gran hombre, pero era un político, y perdió su vida a causa de estos errores tontos.